Nuestra segunda charla de hoy estará a cargo del doctor Patricio Castro. El doctor Castro es bioquímico de formación de esta universidad. Realizó su estudio de doctorado en la Facultad de Ciencias Biológicas, graduándose como doctor el año 2012. Compartimos bastante tiempo en el laboratorio. Bajo la dirección del doctor Luis Aguayo. El mismo año 2012 partió a UC Davis en California a realizar su estudio de postdoctorado, donde profundizó en los mecanismos que controlan el desarrollo de la médula espinal. El año 2015 retorna a Chile y después de un breve paso por la Universidad de la Católica del Norte en La Serena, se integró a nuestra facultad el año 2017 como profesor asistente. La sobresaliente carrera del doctor Patricio Castro lo ha llevado a ser autor y coautor de una veintena de artículos científicos, así como la adjudicación recientemente de un proyecto Fondesit de iniciación en calidad de investigador principal. El naciente laboratorio que dirige el doctor Castro en la facultad está enfocado principalmente a entender los mecanismos celulares y moleculares que gobiernan el desarrollo del sistema nervioso, y en este contexto hoy nos hablará de la neurotransmisión durante el desarrollo del sistema nervioso. Dejo con ustedes entonces al profesor Castro. Muchas gracias por la presentación. Muchas gracias a los organizadores del curso. Me sumo a las palabras del profesor Juan Pablo. Se ve mucha afluencia de público, eso siempre es bueno, que los estudiantes estén interesados en los temas que uno investiga, ¿no es cierto? Ok, vamos a comenzar esta charla, ¿no es cierto? Pero pensé harto en si ponía o no esta siguiente diapositiva, pero finalmente decidí imponerla. Para nosotros, para los chilenos, es un día importante hoy día, el 11 de septiembre, porque se rompió la democracia, ¿ya? Cosa que eventualmente nunca debió haber sucedido. Uno espera que nunca suceda este tipo de cosas. Compartimos mucho esto con la mayoría de los latinoamericanos, ¿no es cierto?, con Argentina. Y este es un monolito que no sé si ustedes saben, está aquí en la Universidad de Concepción y que recuerda a 54 detenidos desaparecidos que son de la universidad, estudiantes y profesores, ¿ya? Entonces solamente quería hacer un alto y no dejar pasar, ¿no es cierto?, la fecha que es importante para nosotros hoy día como 11 de septiembre. Y por eso que las actividades hoy día son hasta las 5 de la tarde, ¿no es cierto? Ok, entonces les voy a comentar yo un poquito, cuando hablé cuando Carola me pidió, ¿no es cierto?, que hiciera esta presentación, me dijo, trata de que sea un poquito como una clase. Bueno, el profesor Juan Pablo lo hizo perfecto, ¿no es cierto?, tiene muy incorporado, ¿no es cierto?, voy a tratar yo de hacer algo parecido, ¿ya? Entonces, lo que les voy a comenzar a mencionar, ¿no es cierto?, yo me enfoqué, como bien dijo Gustavo, ¿no es cierto?, en mi postdoc, en trabajar un poquito en desarrollo y en neurodesarrollo. Siempre me gustó la neurociencia, entonces dije, bueno, voy a trabajar en desarrollo, pero no en todo el desarrollo, sino que en un desarrollo más específico, entonces, desarrollo del sistema nervioso. Ok, solamente mostrar en esta diapositiva que el sistema nervioso, ¿no es cierto?, es la primera estructura, el primer sistema que comienza a formarse, ¿ok? Todo bastante antiguo ya, pero... Y junto con el sistema cardiovascular, son los dos primeros en formarse. Solamente hacer punto de eso. Aquí un poquito, ¿no es cierto?, de lo que está en bibliografía, cómo se desarrolla, ¿no es cierto?, esto recién a las 23, en estadio 23, ¿no es cierto? Y yo estoy interesado principalmente acá. Del 21 al 23 días, ¿no es cierto?, se forma el tubito neural, que va a ser, ¿no es cierto?, la primera estructura reconocible, ¿no es cierto?, y que va a dar origen a todo el sistema nervioso en nosotros. Entonces, este es como un time lapse, ¿no es cierto?, de qué es lo que está ocurriendo, las diferentes etapas que ocurren, ¿no es cierto?, para la formación del sistema nervioso, en lo que yo estoy interesado, ¿no es cierto?, principalmente, ¿no es cierto?, centrándome en el proceso de neurulación, ¿ok?, que es el proceso en el cual, ¿no es cierto?, se forma el tubo neural y que de nuevo que va a dar origen a todas las células, ¿no es cierto?, y estructuras del sistema nervioso, ¿ok? Si se fijan, ¿no es cierto?, esto es súper temprano, es más o menos desde las 0 hasta las 4 semanas, ¿ok? Entonces es una etapa súper crítica que va a determinar, ¿no es cierto?, cómo va a estar funcional, ¿no es cierto?, y estructuralmente diseñado nuestro sistema nervioso. Etapas posteriores, ¿no es cierto?, corresponden a la migración, ¿no es cierto?, de las neuronas, sinaptogénesis,
¿no es cierto? El proceso de formación de la mielina, ¿no es cierto? Y el pruning, ¿ok? Etapas mucho más tardías. Nosotros estamos concentrados en esta etapa. Bueno, si esta etapa falla, estamos mal hacia adelante. Ok. Entonces, una etapa eventualmente que podría ser relativamente simple, no hay tantos números de células, ¿no es cierto?, que van a finalmente, ¿no es cierto?, generar o determinar, ¿no es cierto?, el destino de la formación de este sistema nervioso, ¿no es cierto? Estos son un cuadro, por así decirlo, ¿no es cierto?, una representación, no una representación, sino que un cuadro, ¿no es cierto?, en el cual están todos los nervios, ¿no es cierto?, del sistema periférico. Esto lo hicieron 2 estudiantes de medicina, ¿no es cierto? Esto está en Missouri, en un museo, y si se fijan con un poquito de detalle, cada uno de los nervios está rotulado, ¿ya? Entonces hicieron el trabajo aproximadamente 1 año y medio, ¿no es cierto?, de hacer esta disección de todos los nervios, ¿no es cierto?, del sistema nervioso. Entonces, de un relativamente simple, ¿no es cierto?, número de células, ¿no es cierto?, llegamos a generar esto e incluso ni siquiera está el encéfalo aquí, ¿ok? Todo el sistema periférico solamente, ¿ok? Entonces, es súper importante, ¿no es cierto?, las primeras etapas porque van a determinar, ¿no es cierto?, el correcto funcionamiento de este sistema, ¿ok? Ahora bien, ¿qué es lo que hace tan especial a este sistema nervioso, ¿no es cierto? Bueno, principalmente la comunicación celular muy eficiente, ¿ok? Y eso lo hace a través de la sinapsis, ¿ok? Sinapsis que ya conocemos, el profesor Juan Pablo, ¿no es cierto?, nos mostró la sinapsis del sistema periférico, ¿no es cierto? Bueno, ahora yo me voy a centrar un poquito más en las sinapsis centrales, ¿ok? Aquí vemos, ¿no es cierto?, el axón, el terminal presináptico, terminal postsináptico, ¿no es cierto? Y ahora, ¿no es cierto?, y por eso pongo ahí a Santiago Ramón y Cajal, que fue el primero que describió, ¿no es cierto?, morfológicamente la estructura de la sinapsis, pero esto es como un reloj, ¿no es cierto?, porque ahora hay una sinapsis tripartita, ¿ok? Ahora también está el astrocito, que si bien, bueno, ayer decía el profesor que, bueno, que los astrocitos no hacen firing, no disparan, pero pareciera así que sí son importantes, ¿no es cierto?, en la regulación del proceso, ¿no es cierto?, de generación de estos potenciales, ¿no es cierto?, en las neuronas. Están regulando. ¿Y cómo están regulando? Principalmente recaptando los neurotransmisores, ¿no es cierto?, e incluso liberando algunas sustancias que son capaces de estimular o regular esta comunicación tan eficiente, ¿no es cierto? Ok. Ahora, mi charla entonces principalmente va a hablar un poquito de neurotransmisores, principalmente del glutamato, ¿ok? ¿Qué es lo que son los neurotransmisores? ¿Cómo se forman? ¿Ya? Entonces aquí vemos una neurona glutamatérgica, por ejemplo, una neurona GABérgica, inhibitoria, excitatoria, ¿no es cierto?, dependiendo del estadio del desarrollo. Y lo que vemos, ¿no es cierto?, es que en el caso del glutamato, por ejemplo, el neurotransmisor per se es un aminoácido. Eso es el glutamato. Ácido glutámico es un aminoácido. El GABA también es un aminoácido, ¿ya? Entonces son sustancias relativamente sencillas que encontramos en el metabolismo clásico, ¿no es cierto?, de la mayoría de las células, ni siquiera específicamente de las células neurales, pero tienen este rol, ¿no es cierto?, aparte de contribuir al metabolismo y participar en el metabolismo de las células, ¿no es cierto?, generan, ¿no es cierto?, esta comunicación o permiten esta comunicación entre estas células, ¿ok? ¿Cómo se forman, no es cierto? Bueno, básicamente con enzimas específicas. Aquí voy a recalcar, ¿no es cierto?, la actividad de la glutaminasa, porque pareciera ser que este glutamato de señalización, ¿no es cierto?, proviene desde una modificación de la glutamina, ¿no es cierto?, para generar este glutamato a través de esta glutaminasa. Y esto, ¿no es cierto?, se ha determinado como que esta enzima podría ser una enzima importante para generar este glutamato de señalización, ¿ok? No este glutamato de metabolismo, ¿ok? Que puede venir del alfa-ketoglutarato, ¿no es cierto?, del ciclo de los ácidos tricarboxílicos, ¿ok? Ahora, este sistema, ¿no es cierto?, esta comunicación eficiente que tenemos, ¿no es cierto?, en nuestro sistema nervioso, ¿es exclusiva de nosotros, ¿no es cierto? Pensemos en, no sé, primates o animales superiores. Bueno, no. Si ustedes se fijan aquí, ¿no es cierto?, bastante de millones de años atrás, ¿no es cierto?, las neuronas eventualmente las podemos encontrar en organismos que evolutivamente son bastante lejanos a nosotros y que, como les decía, están separados por bastante tiempo. 650 millones de años es más tiempo, ¿no es cierto?, es harto tiempo.
630 millones de años es bastante tiempo. Y encontramos, ¿no es cierto?, estas mismas estructuras celulares y más o menos el mismo tipo de comunicación, ¿no es cierto?, en organismos como estos son los corales, por ejemplo, o los jellyfish, las medusas, en gusanos, ¿ok?, en todos los insectos, ¿ok?, y en nosotros. No sé por qué pusieron ahí un chanchito, pero bueno, le gustaba comer bacon, parece al autor del libro, ¿ok? Entonces, es un mecanismo y un tipo celular, ¿no es cierto?, que permite esta comunicación eficiente, pero que no es exclusiva, ¿no es cierto?, de nosotros, para nada. Ok, un poquito de lo que hacemos nosotros en el laboratorio, ¿no es cierto? Nosotros trabajamos con este modelo, ¿no es cierto?, de Xenopu, de la rana africana, ¿no es cierto? Y lo que hacemos, ¿no es cierto?, es estudiar el proceso de neurulación. Una vez que termina el proceso de gástrula, ¿no es cierto?, comenzamos el proceso de neurulación, ¿no es cierto?, ectodermo dorsal, ¿no es cierto?, que se convierte, ¿no es cierto?, en la placa neural para formar la estructura tubular, el túbito neural, ¿no es cierto?, y toda la formación posterior del sistema nervioso. ¿Ok? Ok. De nuevo, como Carola me pidió que hiciera un poquito de docencia, entonces no puedo dejar de hablar de ciertas cosas clásicas del proceso de neurulación. Entonces lo que vamos a hablar, ¿no es cierto?, la mayoría de los libros y de los mecanismos, ¿no es cierto?, ocurren cuando se activan vías de señalización, ¿no es cierto?, para generar una respuesta. Bueno, en el caso de la inducción neural es un poquito diferente, porque básicamente lo que ocurre es que hay una vía constitutiva, que es la vía BMP, ¿no es cierto?, pero estas moléculas, ¿no es cierto?, que son algunas de ellas, ¿no es cierto?, secretadas por ni siquiera el mismo tejido neural, sino que por el mesodermo, ¿no es cierto?, Cordina, por ejemplo, bloquea esta vía de señalización y este bloqueo de la vía de señalización, ¿no es cierto?, induce tejido neural. ¿Ok? Entonces, no solamente la activación de una vía va a generar un fenotipo, una respuesta, sino que en este caso el bloqueo de una vía, ¿no es cierto?, va a generar esta respuesta. Bueno, ahora se ha descrito, ¿no es cierto?, fuertemente también que FGF también participa en este proceso. ¿Ok? En forma conjunta, estos mediadores, ¿no es cierto?, generan esta inducción neural. Ok, esto un poquito también de pedagogía, ¿no es cierto? Esta es la formación de las motoneuronas, ¿no es cierto?, que el profe Juan Pablo debe saber mucho mejor que yo, ¿no es cierto? Pero también, ¿no es cierto?, hay algunos experimentos clásicos que se han realizado, ¿no es cierto? Aquí aparece, ¿no es cierto?, otra molécula, ¿no es cierto?, también de origen proteico, que es Sony Headshot, ¿no es cierto?, que promueve, ¿no es cierto?, la diferenciación de estas motoneuronas. Experimentos clásicos, ¿no es cierto?, retirando el notocordo, impiden la formación de estas motoneuronas. Ahora si ponemos, ¿no es cierto?, el notocordo en otro segmento, ¿no es cierto?, atípico, por así decirlo, promovemos la generación de esta motoneurona en otro espacio, ¿no es cierto?, en otra ubicación. ¿Ok? Y aquí más o menos lo mismo, ¿no es cierto?, pero en hibridación in situ. Ahí está Sony Headshot. ¿Lo conocían a Sony Headshot? ¿No? Ahí está Sony Headshot. ¿Ya? Después les puedo contar por qué se llama Sony Headshot, pero sí, muy atemporal también. Me fui muy atrás. Ya. Bueno, otras moléculas que participan durante el desarrollo, ¿no es cierto?, solamente las voy a mencionar, ¿no es cierto? Aquí están los Wnt, que de nuevo el profesor Juan Pablo mencionó ya. Y bueno, aquí están las vías de BMP, ¿no es cierto?, que van principalmente a través de receptores tirosinquinasa. ¿Ok? Solamente para mencionarlos porque son los mediadores clásicos que se han descrito, ¿no es cierto?, en estos procesos tempranos de desarrollo. Pues yo les voy a hablar de neurotransmisores, entonces, ¿dónde están los neurotransmisores aquí? Entonces, ¿dónde están los neurotransmisores clásicos? ¿Ok? ¿Dónde aparecen? Ok, entonces, un poquito de nuevo de pedagogía. Bueno, aquí ven varios neurotransmisores. Glutamato, ya lo mencioné, ¿no es cierto?, proviene de la glutamina, aminoácido. El GABA proviene del glutamato, aminoácido. La glicina proviene de la serina, aminoácido. ¿Ok? Las catecolaminas, todas las catecolaminas provienen de un aminoácido. ¿Ok? Serotonina proviene de un aminoácido. Entonces, pareciera ser, ¿no es cierto?, que en algún momento, ¿no es cierto?, que se necesitaba este tipo de comunicación, estoy hablando, no sé, evolutivamente, se necesitaba, ¿no es cierto?, un tipo de comunicación. Bueno, la célula echó mano a lo que tenía más a la mano, ¿no? Cosas del metabolismo, ¿no es cierto?, para no gastar tanta energía en generar moléculas nuevas, ¿no es cierto? Entonces tomó los aminoácidos y de alguna forma le asignó estas funciones de comunicación. ¿Ok? Muy interesante. Estoy casado con mi señora es botánica, por eso siempre aparecen las plantas en mis presentaciones, porque conversamos harto de plantas. Cosas interesantes. Miren, lo que ven a usted acá, una planta crecida en condiciones de control,
una planta suplementada, ¿no es cierto?, en su suplemento, ¿no es cierto?, le añadieron, ¿no es cierto?, 1 milimolar de glutamato. Miren la diferencia, ¿no es cierto?, de su ramificación, ¿no es cierto?, en sus raíces. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿y cómo hace esto la planta? ¿Qué estrategia utiliza para ver el glutamato? Bueno, ahí se lo soplé, porque tenía que aparecer, pero ya está ahí. ¿Qué es lo que tiene la planta? Bueno, tiene receptores de glutamato en las raíces, igual que nosotros. Receptores canales iónicos de glutamato, permeables a calcio. ¿Ok? Y eso de alguna forma está determinando, y esto está archidescrito, ¿no es cierto?, cómo el glutamato específicamente es capaz de regular, ¿no es cierto?, el proceso, ¿no es cierto?, de, no sé cómo le podemos decir, ramificación, ¿no es cierto?, de las raíces. ¿Ok? Interesante. ¿Qué es lo que es esto? Una papila gustativa. Ahí está, ¿no es cierto?, la lengua ubicada, ¿no es cierto?, ahí están las papilas gustativas. Hay toda una vía de señalización, ¿no es cierto?, que más o menos también está descrita, ¿no es cierto?, en las papilas gustativas. Y adivinen qué hay en las papilas gustativas. Receptores de glutamato. Entonces, así como las raíces en las plantas tienen una proteína especializada para captar el glutamato, para ver dónde está el glutamato, bueno, nosotros también lo tenemos. ¿Ya? O sea, de alguna forma el glutamato es relevante, ¿no es cierto?, es sumamente relevante porque tenemos proteínas especializadas. Bueno, las plantas tienen para verlo a través de sus raíces, nosotros también, a pesar de que lo ocupamos, ¿no es cierto?, en nuestro sistema nervioso, como neurotransmisor, pero también necesitamos, entre comillas, captarlo, o asegurarnos, ¿no es cierto?, de que somos capaces de captarlo. De hecho, la mayoría de los alimentos, ¿no es cierto?, que son envasados, tienen glutamato, ¿ya? Porque refuerza el gusto, el sabor, ¿ok? También. ¿Ok? Entonces aquí un poquito cómo es la vía de transducción, ¿no es cierto?, asociada a la vía de comunicación. En las papilas gustativas, ¿no es cierto?, hay distintos tipos celulares, ¿no es cierto?, y aquí, ¿no es cierto?, hay receptores específicos de glutamato, canales iónicos en este caso, NMDA y kainato. ¿Ok? Aquí un poquito, ¿no es cierto?, aquí están los distintos tipos de receptores de glutamato, aquí están las compartidos por plantas, gusanos, insectos y nosotros. ¿Ok? Tenemos más o menos los mismos tipos de receptores. ¿Ok? Esto un poquito más de lo mismo, ¿no es cierto?, pero a adicionar un poco la información de que también existen receptores metabotrópicos de glutamato. ¿Ok? Metabotrópico acoplado a proteína G. Para que me crean que realmente el glutamato es importante, entonces, el aminoácido, ¿no es cierto?, más importante, más concentrado dentro del sistema nervioso central, ¿no es cierto? Aquí ustedes ven algunos animales, el gato, rata, nosotros. Si ustedes se fijan, es el más representado. En el suelo, de nuevo, el más representado, esto de diferentes épocas del año, ¿no es cierto? De nuevo, el glutamato es el más representado. ¿Y por qué entonces? La gran pregunta. No sé todavía por qué, ni yo pretendo responder esa pregunta. A lo mejor pretendo contribuir, pero ¿por qué? Bueno, principalmente porque tiene una capacidad de ser un buen intermediario de grupo amino. ¿Ok? Es capaz de transferir los grupos amino principalmente a través de esta conversión con la glutamina. Unos experimentos que se han realizado recientemente, ¿no es cierto?, dando una dieta alta en proteína para incrementar la concentración de, ¿no es cierto?, grupos amino a los ratoncitos, ¿no es cierto?, se dieron cuenta que la concentración de glutamato no cambia. Por eso que es un buffer. El glutamato no cambia a nivel central. El que cambia es la glutamina. La glutamina se incrementa. Entonces, entre comillas, un reservorio de grupos amino para generar proteína, ¿no es cierto?, puede ser, es la glutamina, pero no el glutamato. El glutamato se mantiene, ¿no es cierto?, a esas concentraciones estables. Entonces, pareciera ser, ¿no es cierto?, que el glutamato tiene algo, ¿no es cierto?, que lo hace relativamente importante. Ok, entonces aquí algunos papers, ¿no es cierto?, que muestran, ¿no es cierto?, relativamente en forma reciente, la participación no solo del glutamato en procesos de formación del sistema nervioso, ¿no es cierto?, sino que de el otro neurotransmisor más importante, que es el GABA. ¿Ok? Entonces tenemos varios ejemplos, ¿no es cierto?, asociados a estos neurotransmisores, ¿no es cierto?, participando en procesos de formación del sistema nervioso.
Ok, ¿qué hacemos nosotros en el laboratorio? Principalmente les voy a mostrar de nuevo, muy rapidito, ¿no es cierto?, lo que estamos haciendo en el laboratorio. Entonces, por eso pongo aquí cómo esto comienza. No sé si se puede hacer clic aquí, no sé si lo hago yo o lo hacen de ahí yo. Ya, este videito siempre lo muestro porque me gusta mostrarlo. ¿Ya? Que es las primeras etapas de formación del sistema, bueno, más que del sistema nervioso, ¿no es cierto?, de los embriones, en este caso de Xenopus, ¿no es cierto?, las primeras divisiones celulares y específicamente, ¿no es cierto?, las etapas que nosotros estudiamos, que una vez que termina gastrulación, ahí está terminando gastrulación, el proceso de neurulación, ¿ok?, que es la formación del tubo neural, ¿ok? ¿Ahora puedo volver esto? Sí, perfecto. ¿Cómo ocurre esto? Básicamente, ¿no es cierto?, por el pliegue, ¿no es cierto?, de las zonas laterales, ¿no es cierto?, del ectodermo dorsal, para, ¿no es cierto?, generar esta estructura tubular, ¿no es cierto?, un proceso que es bastante complejo porque requiere, ¿no es cierto?, coordinar distintos procesos celulares, proliferación, migración, cambio de forma de las células. Hay un montón de procesos celulares que ocurren solamente en la formación de este tubo neural, ¿ok? Ahora, ¿por qué es tan importante? Lo mencionaba un poco al principio, ¿no es cierto? Ahora está un poco más, ha vuelto un poco, ¿no es cierto?, a la palestra, ¿no es cierto?, estos aspectos, ¿no es cierto?, que engloban, ¿no es cierto?, distintos noxa, alteraciones, estrés, por ejemplo, que ocurren, ¿no es cierto?, en etapas tempranas del desarrollo, pero que van a repercutir, ¿no es cierto?, en la generación o la manifestación de ciertas enfermedades a posterior, ¿ok? Entonces, voy a destacar acá el caso, por ejemplo, de desórdenes del espectro autista, la epilepsia, ¿no es cierto?, y recientemente, ¿no es cierto?, se ha descrito, ¿no es cierto?, que hay una directa asociación, por ejemplo, entre preeclampsia y esquizofrenia. O sea, los bebés que tienen preeclampsia, que sufrieron preeclampsia, las mamás que sufrieron preeclampsia, esos hijos tienen más, pueden sufrir, ¿no es cierto?, de una esquizofrenia en mayor grado que en una condición control, ¿ok? Entonces, tiene todo el sentido. Si cuando se está formando, ¿no es cierto?, principalmente, voy a hablar, como estamos hablando del sistema nervioso, cuando se está formando el sistema nervioso, ¿no es cierto?, tenemos estas alteraciones o estas perturbaciones, eventualmente que van a repercutir en, eventualmente, la generación o la manifestación de alguna enfermedad. Nos da alguna susceptibilidad, por ejemplo. ¿Ya? Ok, entonces, principalmente nosotros estamos evocados, ¿no es cierto?, en estudiar alteraciones de la formación del tubo neural. Las dos principales, ¿no es cierto?, la anencefalia, cuando ocurre en la zona más anterior, y, ¿no es cierto?, la espina bífida, cuando ocurre en zonas más posteriores, ¿ok?, zonas más caudales. Esto es una micrografía, ¿no es cierto?, de un embrión humano en ese estadio. ¿Qué gobierna este proceso, ¿no es cierto? Como les mencionaba, procesos celulares, ya los mencioné un poquito, ¿no es cierto?, cambios de forma de las células, proliferación, migración, y eso está controlado por, ¿no es cierto?, distintos mecanismos moleculares. Los que les mencioné en un principio, ¿no es cierto?, los que ya se saben, las BMP, Wnt, Noggin. Entonces la pregunta es, bueno, ¿los neurotransmisores participan acá? Si eventualmente son tan importantes, son tan básicos, ¿ok?, en el metabolismo de las células, podrían tener un rol y son tan importantes, ¿no es cierto?, en el sistema nervioso adulto. ¿Podrían tener un rol en este estadio? ¿Y de dónde nace esta pregunta principalmente, ¿no es cierto? De lo siguiente, bueno, tenemos los factores genéticos que eventualmente afectan este desarrollo, pero tenemos factores ambientales. Y dentro de los factores ambientales voy a destacar, ¿no es cierto?, las drogas antiepilépticas, ¿no es cierto? ¿Por qué las drogas antiepilépticas? Bueno, la epilepsia es un gran problema a nivel mundial. Alrededor de 65 millones de personas sufren epilepsia, ¿ok? Principal enfermedad del sistema nervioso, ¿no es cierto?, no transmisible, ¿ok?, que afecta, ¿no es cierto?, a la población. ¿Qué ocurre, no es cierto? ¿Por qué la asociación con drogas antiepilépticas? Ácido valproico, uno de los principales, ¿no es cierto?, fármacos que se utiliza, ¿no es cierto?, antiepiléptico, incrementa la incidencia, ¿no es cierto?, de presentar defecto del tubo neural en alrededor de un 10%. 10% epidemiológicamente es un montón, ¿ok? Otras drogas antiepilépticas hacen algo parecido, no tan fuerte, pero 5% igual, carbamazepina, otra droga antiepiléptica. Entonces la pregunta fue, ¿por qué una droga que está diseñada para un sistema nervioso adulto tiene un impacto, ¿no es cierto?, en el desarrollo? Entonces, ¿habrá algo en común? Entonces, los neurotransmisores.
Eso es lo común. Entonces, vamos a investigar, ¿no es cierto? Entonces, esa fue la hipótesis, ¿ok? Pareciera ser que los neurotransmisores podrían estar participando. Entonces, tratemos de ver si esto es así o no, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros de nuevo? Estudiamos estas etapas de desarrollo, ¿no es cierto? Principalmente la neurulación. Esto lo clasificamos en estadios temprano, intermedio y tardío dentro de la neurulación, ¿no es cierto? ¿Ok? Y lo primero que detectamos, ¿no es cierto? Haciendo inmunistoquímica, placa neural, ¿no es cierto? Que hay GABA y hay glutamato. Así de temprano. ¿Ok? Entonces, si está presente estos neurotransmisores en este estadio tan temprano, bueno, estarán haciendo algo. Entonces, lo segundo que hicimos fue hacer un screening. Aquí están todos los componentes que estarían participando, por ejemplo, en una sinapsis glutamatérgica, que es lo que conocemos, ¿no es cierto?, de cómo se comunican las células en estadio adulto. Entonces, hay una serie de transportadores vesiculares de glutamato, transportadores de membrana plasmática, ¿no es cierto? Entonces, lo que hicimos... Y aquí, ¿no es cierto?, el mecanismo clásico de comunicación a través de vesícula. Entonces hay ciertas proteínas, ¿no es cierto?, que están asociadas a la vesícula y otras que están asociadas, ¿no es cierto?, a la membrana plasmática que permiten esta liberación de sustancias, ¿no es cierto?, que están almacenadas en estas vesículas. ¿Ok? Entonces fuimos a hacer un screening. RNA mensajero, nada más. ¿Hay o no hay estos mensajeros? Y bueno, la sorpresa fue que encontramos muchas más cosas de las que esperábamos en este estadio tan temprano de desarrollo. ¿Ok? Proteínas asociadas a vesícula, enzimas, esta es la glutaminasa, ¿ok? Transportadores vesiculares, transportadores de membrana, incluso proteínas del complejo RNA. Entonces, lo próximo fue, bueno, veamos si están las proteínas. Y efectivamente, si están las proteínas, aquí están los transportadores vesiculares, transportadores de membrana, incluso algunos receptores. Receptor de NMDA, su unidad NR1, ¿ok? En este estadio tan temprano de desarrollo. Otro mecanismo, pensamos que todavía aquí la sinapsis, falta como toda la novela que pase para que haya sinapsis. ¿Ah? Y por eso el título un poco de la charla. ¿Ok? Entonces, hay mediadores clásicos, pero la sinapsis todavía falta un montón. Se los mostré en una de las primeras diapositivas, ¿no es cierto? Neurulación, la sinapsis estaba por allá. ¿Ok? Entonces, otro mecanismo que se ha descrito, ¿no es cierto?, principalmente a través de los astrocitos en el sistema nervioso, ¿no es cierto?, que está regulando el proceso de liberación de ciertos compuestos activos, ¿no es cierto?, de moléculas de señalización, como glutamato y ATP también, ¿no es cierto?, son las conexinas, que es como los WIN. Ah, las conexinas están en todos lados, siempre dice, están en todos lados con las conexinas. Es cierto, pero de nuevo, hay que ver cuáles son las conexinas que están y qué es la función que están realizando. Entonces, lo que hicimos de nuevo fue hacer un screening de qué conexinas estaban y si eventualmente lo que estamos ahora trabajando, ¿no es cierto?, es que eventualmente si están funcionando o no están funcionando. ¿Ok? Entonces lo voy a pasar un poquito más rápido, porque la próxima, claro. ¿Y qué encontramos? Bueno, principalmente encontramos dos conexinas, la 45, la 26, ya voy a centrarme en esas dos, y encontramos, ¿no es cierto?, incluso algunas que pareciera ser que en los estadios que nosotros evaluamos, ¿no es cierto?, temprano, intermedio, tardío, parece que no cambian o están muy poquito expresadas, ¿ok? Pero hay otras que cambian de forma importante, lo que eventualmente podría estar asociando, ¿no es cierto?, una funcionalidad a esto, ¿ok? ¿Qué hicimos? Esto, sí, ahí está. Tratamos con un bloqueador. Bueno, bloqueamos las conexinas. Aquí está el estadio 19-20, cuando el tubito se cierra. Ustedes se fijan ahí, los embriones están todos cerraditos. Utilizamos dos concentraciones de esta droga, carbamazolona, 30 micromolar. Varios de los embriones, ¿no es cierto?, todavía no son capaces de cerrarse. Obviamente, temporalmente iguales, ¿no es cierto? Y miren lo que pasa con estos a 100 micromolar. Quedan ahí detenidos. ¡Tup! O sea, de que están participando las conexinas. Ahora, esto es una droga, ¿no es cierto?, que bloquea todas las conexinas. Entonces ahora lo que estamos evocados en tratar de buscar algo más específico, para la 45, para la 26. Pero no deja de ser relevante. Cuando vimos, ¿no es cierto?, el progreso de los embriones, aquí están los embriones, ¿no es cierto?, en Tiltwood, ¿no es cierto?, cuando le está creciendo la colita, ahí está la glándula cementante, se le ven los ojitos ahí que están empezando a aparecer, y si ustedes se fijan en el fenotipo, todos curvados. O sea, sistema nervioso, algo pasó, ¿ok? Estamos haciendo la microscopía ahora, los cortes, para evaluar cómo está ese tubito neural, ¿no es cierto?, porque eventualmente pudo haber cerrado la epidermis, que pasa mucho en humanos, pasa también, defectos del tubo neural, ¿no es cierto? Se cierra la epidermis, pero el tubito queda abierto, ¿ok?
Entonces eso es lo que estamos evaluando ahora. Bueno, estos básicamente no progresaron, quedaron ahí. ¿Ok? Entonces pareciera ser que este mecanismo de comunicación es activo a este nivel. Entonces los voy a seguir convenciendo con estas últimas diapos de que efectivamente el glutamato está ahí. Entonces, ¿qué fue lo otro? Esto es parte del trabajo de mi postdoctorado en UC Davis. Utilizamos una sonda, un sniffer de glutamato. Huele el glutamato donde está. Entonces, una proteína, ¿no es cierto?, recombinante que tiene un dominio de unión a glutamato. Cuando el glutamato florece. ¿Qué nos dimos cuenta? La primera pesquisa, ¿no es cierto?, siempre asociado a tejido neural hay una señal más importante, más fluorescente. Se cuantificamos, ¿no es cierto?, neural, no neural, mucho más importante, ¿no es cierto?, la señal en tejido neural. ¿Ok? Se lo voy a pasar. Esta fotito, ¿no es cierto?, es muy bonita. Aquí está el tubito, ¿no es cierto?, a punto de cerrarse. Aquí está un control, Cherry, ¿no es cierto?, Cherry, una proteína fluorescente roja. Y fíjense, ¿no es cierto?, a punto de cerrarse la señal fluorescente verde asociada al sniffer del glutamato, ¿no es cierto?, comparada con la señal, por ejemplo, en ectodermo no neural. ¿Ok? Entonces parece que el glutamato está ahí, concentrado. Lo bueno es que parece que es cierto esto, lo malo es que lo pierdo. Ahí se cierra el tubito y se fue mi señal. ¿Ok? Que por eso tenemos una temporalidad tan cortita para estudiar este proceso. ¿Ok? Ok. Ahora, otro mecanismo que también les mencionaba, ¿no es cierto? Mecanismo vesicular. ¿Habrá mecanismo vesicular? Las vesículas en la sinapsis están de nuevo. Falta toda la novela que pase, ¿no es cierto? Toda la novela turca que termine para que empiece la sinapsis. Pero bueno, vamos a evaluar estas proteínas. Entonces, ¿cuál fue la que quisimos evaluar principalmente? Porque ya la habíamos descrito que estaba, ¿no es cierto? Transportador vesicular de glutamato, el 1. Entonces, estrategia clásica, ¿no es cierto?, en desarrollo, utilizamos morfolino a distintas concentraciones. Lo que vemos, ¿no es cierto?, es un fenotipo que ustedes ven ahí, ¿no es cierto? Aquí está el control, cerradito, morfolino, ¿no es cierto?, e incapaz de cerrarse. ¿Ok? De nuevo, mismo fenotipo. Entonces, lo que hicimos, ¿no es cierto?, a este trabajo de Nicolás, ¿no es cierto?, que está por ahí, evaluamos, ¿no es cierto?, si eventualmente estaba este transportador expresado en placa, ¿no es cierto?, y efectivamente está en placa, ¿ok? Y de nuevo, bueno, bloqueémoslo entonces, pues bloqueémoslo, ya lo bloqueamos con morfolino, bloqueémoslo con alguna droga. No hay tantas drogas, ¿no es cierto?, específicas para transportadores vesiculares, pero sí encontramos algunas, ¿no es cierto? Y una de las que se utiliza más, ¿no es cierto?, es Rose Bengal, ¿ya? ¿Saben por qué se llama Rose Bengal, no? ¿Ok? Y de nuevo, fíjense, ¿no es cierto?, misma temporalidad, ¿no es cierto?, tubito cerrado, prácticamente, ¿no es cierto?, todos los embriones, ¿no es cierto?, son incapaces de cerrarse. ¿Ok? De nuevo, evaluamos los embriones, ¿no es cierto?, el progreso, embriones controles, ¿ok? Si bien son capaces de cerrar, a posterior, quedan totalmente mal formados. ¿Ok? Totalmente mal formados. Eso quiere decir que un transportador vesicular de glutamato, que no sabemos siquiera todavía si está formando parte de las vesículas, ahora se ha descrito, ¿no es cierto?, un montón de roles de los transportadores vesiculares, están en membrana plasmática, se les ha dado inclusive funciones como canales de cloruro, porque mueven cloruro, se describió recientemente que mueven cloruro, pero de una u otra forma, ¿no es cierto?, pareciera ser que esos transportadores están participando en forma activa en el proceso de formación del tubo neural. ¿Ok? Entonces esto un poquito más de detalle, aquí están los controles, estadio 19-20, cuando el tubito está cerrado, Rose Bengal, ¿no es cierto?, cortes de los embriones, ¿no es cierto?, cuantificaciones, ¿no es cierto?, determinamos más o menos que a 3 micromolar, ¿no es cierto?, ya este proceso, básicamente todos los embriones presentan esta anomalía. ¿Ok? Y este también un poquito de trabajo el que publicamos en Journal Neuroscience, ¿no es cierto? Y lo que mostramos acá, no sé si se acuerdan, en el Western blot mostramos algún receptor, mostramos el receptor de NMDA, receptor de glutamato. Entonces, ¿qué hicimos? Bloqueamos con farmacológicamente el receptor de glutamato. Ahí está el control, tubito cerrado, el bloqueador del receptor de NMDA, ¿no es cierto? De nuevo, el tubo incapaz de cerrarse. Entonces, también les conté, ¿no es cierto?, que había una asociación con las drogas antiepilépticas. Miren, valproato, ácido valproico, ahí está el control, ácido valproico. Tubo flat, plano, incapaz, ¿no es cierto?, de generar esta curvatura y de formar la estructura tubular. Logramos revertir parcialmente, ¿no es cierto?, suplementando con NMDA, un agonista específico del receptor, ¿no es cierto?, del glutamato del NR1.
¿ok? Mismo fenotipo ocurre cuando hacemos morfolino para el receptor de NMDA, ¿ok? Entonces pareciera ser que sí, el glutamato está participando, bloqueamos el transportador, bloqueamos, ¿no es cierto?, la liberación a través de conexina, bloqueamos la liberación, la señalización del receptor, y todo presenta el mismo fenotipo, ¿ok? Otro experimento, ¿no es cierto?, muy bonito también, lo que se hace, ¿no es cierto?, es inyectar en estadio de 2 células, entonces tenemos el control y el alterado, ¿no es cierto?, en el mismo embrión, ¿ok? Entonces lo que vemos, ¿no es cierto?, es el morfolino para el receptor, y vemos que un lado está perfecto, plegado, y el otro plano. Es incapaz, ¿no es cierto?, de generar esta curvatura para generar la formación del tubo, ¿ok? Y lo otro que hicimos, ¿no es cierto?, fue mirar la migración, ¿ok? Porque eventualmente todo el proceso de formación y pliegue necesita migración celular, ¿ok? Entonces, de nuevo, aquí está el control, y aquí está la migración, ¿no es cierto?, con morfolino. Entonces, básicamente esta migración, ¿no es cierto?, es de horizontal, por así decirlo, ¿no es cierto?, y esta tiene exactamente el patrón prácticamente opuesto, ¿ok? Entonces, la migración de estas células parece que está alterada. Y lo otro que evaluamos, ¿no es cierto?, fue proliferación, ¿ok? De nuevo, procesos sumamente claves para este proceso. Entonces lo que vemos, ¿no es cierto?, son células, ¿no es cierto?, que sobreexpresan esta histona H2B con GFP. Entonces se pueden contar en un espacio de tiempo, ¿no es cierto?, se pueden encontrar las divisiones celulares, ¿ok? Entonces lo que vimos, de nuevo, cuando usamos el morfolino para glutamato, que la proliferación de estas células está aumentada con respecto al control. Entonces pareciera ser que esta señalización de glutamato finalmente lo que está haciendo es alterar tanto la proliferación como la migración de las células, ¿ok? Y lo último que les voy a contar, ¿no es cierto? Bueno, midamos algún parámetro fisiológico, ¿no es cierto? ¿Cómo se transduce esta señal de glutamato en los embriones? Entonces lo que hicimos, esto de mi autoría, 100%, ¿no es cierto? Porque mi jefa siempre trató muchos años de medir calcio en los embriones. Pero me decía, no, si no se puede, Pato, no se puede. Ocupábamos flúor, no. Todos los flúors que salían, 4, 5, no. Por algún motivo, el flúor no entra a los embriones. Entonces, leyendo, bueno, aparecieron estas moléculas, ¿no es cierto?, que son estos GCAM, que de nuevo parecido al sniffer, es una proteína que al sobreexpresarla nos permite medir transientes de calcio. Perfecto, para los embriones, ¿no es cierto?, recibir RNA, ellos con los brazos abiertos. Perfecto. ¿Y cómo funcionó? Perfecto. Entonces aquí tenemos un embrión, ¿no es cierto?, en placa, y ustedes se fijan, ¿no es cierto?, todos los patrones, ¿no es cierto?, los transientes son bien lentos, pero están ahí, y se pueden cuantificar. Entonces lo que hicimos fue cuantificarlo. Entonces esto, por ejemplo, en distintos estadios, ustedes se fijan que a medida que progresa el embrión, esto va aumentando, ¿no es cierto?, y asociado a tejido neural, esto es mucho más fuerte, la frecuencia es mucho más alta, no quiere decir que no exista en tejido no neural, pero en tejido no neural es muy bajita, ¿ok? Utilizamos algunos bloqueadores, que creo que eso está mejor en la próxima. Y esto les voy a mostrar un videito. Bueno, así se ve. Ups. Eso mismo iba a ser. Entonces, si ustedes se fijan, básicamente, esto está prácticamente el cierre del tubo, pero si ustedes se fijan ahí, cómo está la actividad asociada, ¿no es cierto?, al tejido neural, cuando está cerrando el tubito. Y lo que vimos, ¿no es cierto?, cuando cuantificamos esto, es que prácticamente toda la actividad está asociada a este tejido y no al ectodermo, que no es neural. Entonces lo cuantificamos y de nuevo, las mismas drogas o noxas a las que enfrentamos los embriones, ¿no es cierto?, cuando vimos los fenotipos, bloqueador del receptor de NMDA, este es el control, miren la baja en el número de transientes, y valproico, cuantificado. Morfolino, ¿no es cierto?, para el receptor de NMDA, de nuevo, lado control, cada puntito, ¿no es cierto?, de un transiente, el lado con morfolino. Entonces, nuestra propuesta, ¿no es cierto?, en conjunto también con la gente de allá de UC Davis, es que pareciera ser que el glutamato, traté de presentar evidencia que el glutamato ya está presente, ¿no es cierto?, a estadios muy tempranos de desarrollo, ¿por qué no? ¿Ya? Y pareciera ser que tiene actividad, de alguna forma se libera, ¿ya? Y esa liberación de alguna forma, ¿no es cierto?, activa los receptores que todos conocemos, NMDA, ahora
con el trabajo de Mariana, ¿no es cierto?, que está haciendo también con las conexinas. Estamos viendo que se puede liberar a través de conexinas también. Y eventualmente el otro receptor que encontramos en forma importante, al menos en RNA mensajero, fue el receptor de AMPA. ¿Ok? Entonces pareciera ser que sí, la señalización de glutamato es bien relevante en estadios bien tempranos. ¿Ok? Y lo último es, bueno, si hay una diferencia entre glutamato de metabolismo y glutamato de señalización, les conté, ¿no es cierto?, que es la glutaminasa. Bueno, con harto esfuerzo también, con la Camila, que es otra estudiante de magíster, ¿no es cierto?, en fisiología, logramos poner a punto esta técnica, ¿no es cierto?, para medir, porque esto se tiene que medir por una reacción acoplada. Lo que medimos, ¿no es cierto?, es la generación de NADH a 340 nanómetros. Aquí está la curvita, ¿no es cierto?, poniendo distintas cantidades de glutamato, y aquí están nuestras muestras. ¿Ok? Y lo que vimos, ¿no es cierto?, es que hay un progreso, ¿no es cierto?, a medida que va progresando el embrión, se va haciendo más fuerte la actividad, ¿no es cierto?, de esta glutaminasa. Estamos haciendo los experimentos ahora para determinar que eventualmente la podemos detectar a través de Western blot también, y eventualmente a través de inmunohistoquímica. Así que pareciera ser que todos los componentes de la vía de señalización de glutamato están ahí. Estamos haciendo microscopía electrónica también para ver si hay vesícula. No sabemos si hay vesícula. Puede que sí, puede que no, no sé. ¿Ok? Entonces, algunas conclusiones, básicamente se las he mencionado, ¿no es cierto?, que pareciera ser, y el mensaje en general es que el glutamato pareciera ser que está presente en estos estadios tan tempranos de desarrollo. Y como nada de las cosas se hacen solas, ¿no es cierto?, aquí está mi colaboradora en UC Davis, mi ex jefa, ¿no es cierto?, y Eduardo ahora volvió a Brasil, es brasilero. Mi emergente laboratorio, ¿no es cierto?, Mariana, Alejandra, que es nuestra técnico, ¿no es cierto?, Nicolás, que está por ahí, y Ingrid, ¿no es cierto?, que en conjunto hemos desarrollado todos estos experimentos, y mi colaboración que tengo ahí con el doctor Kudu desde la Universidad Católica del Norte. Así que eso, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Castro. Tenemos espacio para 2 preguntas. No me acuerdo su nombre. Sí, profesor. Sí. Me llamó la atención que en una parte ocuparon un agonista de glutamato, que efectivamente había como una imaginación del tubo neural, ¿cierto? Entonces, lo que es necesario es la activación del receptor de NMDA para que haya una migración y una... En el trabajo que les presento, sí. O sea, al menos eso es lo que logramos demostrar. Que el receptor de NMDA, activar el receptor de NMDA incluso revierte parcialmente, por ejemplo, la acción del ácido valproico. Entonces, 2 cosas. Una, que fisiológicamente pareciera ser que el receptor está ahí, está activo, funciona, y pareciera ser que su vía de transducción de señales es a través de calcio. ¿Okay? Eso es lo que sabemos hasta el momento. El ácido valproico lo que hace de alguna forma es interferir con esa señalización. Todavía ni siquiera sabemos específicamente en qué punto, pero altera o modifica esa señalización, generando finalmente los defectos. Porque cuando revertimos, ponemos NMDA como agonista específico para el receptor de NMDA, podemos revertir parcialmente, ¿no es cierto?, o en forma importante, ¿no es cierto?, los defectos que hace ácido valproico. Juan Pablo. Sí, ¿no? Son 2 en una, pero... O sea, son 2. ¿Te la jugué con que el glutamato es morfógeno? Sí. Ya, pero ¿de dónde viene? De las mismas células, yo creo. Es como parácrino, eso es mi idea. Que es local. La neurulación o la inducción neural fue ya de mesodermo, ya fue. Claro. Y bueno, si tú tomas las células esas y después las pones en placas, son neuronas. O sea, no tiene que ver con un gradiente, como estas cuestiones que No vienen creo. de la notocorda. Claro, no creo. Sí, la otra es después del calcio, ¿qué? Un montón de cosas. Bueno, por ahora lo que quiero hacer y lo que nos vamos a enfocar, ¿no es cierto?, es principalmente disectar el calcio. ¿De dónde viene? Si viene de afuera, viene de adentro, retículos, y en eso estamos. Ya compramos el multikit de Alomon de calcio. Me llamó la atención el punto que hace eso respecto a la curvatura. Y eso depende de la actina. Claro, del cinturón de adhesión Lo que se ha demostrado en unos papers recientes es que hay un flash de calcio porque publicamos esto y a la par salieron varios, se les ocurrió lo mismo. ¿Tú fuiste el primero? Sí.
Entonces, viene el flash de calcio, constricción. Pero inmediatamente. Por eso te preguntan, claro. Entonces, De la región apical. Y eso hace la curvatura. Seguro que te estás perdiendo ahí una contracción calcio dependiente. claro. Porque eso es como la contracción muscular. Y otra cosa que es súper relevante, que si bien en el ectodermo no neural hay picos de calcio, son súper lentos, o sea, son súper diferentes. Son otra cosa. Son otra cosa. Mucho más pequeños y mucho más lentos. Entonces, eso es importante para mí, por lo menos, tratar de describir que eventualmente, qué es lo que lo hace especial estos picos de calcio en este tipo celular. Súper interesante. Bueno, le damos las gracias al doctor Castro.